Hola chavos, ¿cómo están? En este video vamos a revisar un poco de lo que son las unidades de medida y el análisis dimensional. Vamos a comenzar por qué es una unidad de medida. Bueno, las unidades de medida nos sirven para expresar cantidades de una manera que sea entendible para cualquier persona alrededor del mundo. Por ejemplo, si yo les dijera que mi altura son 73, pues ustedes pensarían, pues 73 centímetros es muy poco. Tal vez se refiere a cajas de cereal apiladas una sobre otra, o tal vez podrían ser pulgadas. Pero en cambio, si yo les digo claramente que mi altura son 73 pulgadas, ustedes rápidamente pueden tomar una referencia y darse una idea, sin haberme visto nunca en vivo, cuál es mi altura. ¿Ok? Entonces, existen distintos sistemas de unidades que nos agrupan estas medidas o estas unidades. Y el que vamos a utilizar a lo largo del curso de Física General va a ser el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades definió 6 estándares de medida en 1960. Estas son, y después se agregó una que también la vamos a incluir porque es parte del sistema ahora. La primera es el metro, que es nuestro estándar para medir distancia. Después tenemos el kilogramo, que es nuestra medida de masa, o nuestra unidad estándar de masa. Tenemos también el segundo, que es nuestra unidad estándar para medir el tiempo. Tenemos el ampere, que es nuestra unidad para medir la intensidad de corriente. Tenemos el Kelvin, que nos sirve para medir la temperatura. La candela, que es nuestra medida de intensidad luminosa. Y después se agregó en 1971 el mol. Y el mol lo que nos mide es la cantidad de una sustancia. ¿Ok? Entonces, estas 7 son las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades, las cuales nos van a servir para expresar cantidades de manera estandarizada, de forma que cualquier persona en el mundo nos pueda entender a qué cantidad nos referimos. Ok, entonces, con estas 7 unidades básicas, pues no son suficientes para expresar todo lo que queremos en la vida. Para esto va a haber algunas unidades derivadas, y estas unidades derivadas van a ser bueno, hay distintas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el volumen. El volumen lo podemos medir como metros cúbicos. Entonces tendría 1 metro elevado a la tercera potencia. Y esto no es otra cosa más que una combinación de metro por metro por metro. ¿Ok? Entonces podemos ver que es una combinación de las unidades básicas. En este caso son 3 veces la unidad de distancia, que nos da una unidad derivada para medir el volumen. Otro ejemplo, por ejemplo, hasta cuando mucho, sería el kilogramo sobre metro cúbico, que este es una medida de densidad. En este caso tenemos una combinación de una medida de masa, que sería el kilogramo, multiplicado por 3 unidades de distancia a la menos 1. ¿Sí? La combinación de esto nos da la unidad, de estas unidades básicas, nos da la unidad derivada de kilogramos sobre metro cúbico, la cual nos sirve para expresar densidades. Otro ejemplo sería, por ejemplo, para la fuerza. Sería kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que esto lo conocemos como newton. ¿Sí? Podemos poner por acá 1 newton, es 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo cuadrado, y es una combinación de una unidad de masa por una unidad de distancia por 2 unidades de tiempo a la menos 1. Otro ejemplo podría ser la energía, en el cual el Sistema Internacional de Unidades lo mide en joules, y los joules no son otra cosa más que
newton por metro. Y si vemos cómo definimos el newton, entonces podemos ver que estamos hablando de una unidad de masa por 2 unidades de distancia por 2 unidades de tiempo a la menos 1. ¿Ok? También dentro de las unidades o estas unidades de medida, es importante recordar que existen ciertos prefijos para expresar la magnitud de la unidad o la magnitud de la cantidad, ¿no? Algunos de los prefijos más comunes son, por ejemplo, el mili, que a lo mejor lo han escuchado en mililitro. Su prefijo es una m minúscula y es una milésima parte. También tenemos, por ejemplo, en centímetros, es otra unidad muy común. Esta es metro con el prefijo de centi, que es una centésima. Tenemos también decilitro, que es una décima parte, ¿sí? Tenemos, vamos a poner el kilogramo, por ejemplo. El kilogramo tiene el prefijo de kilo, que indica 1000, o sea, es decir, 1000 gramos es un kilogramo. Tenemos también mega, ¿sí? En este caso megawatt, el prefijo de m mayúscula nos indica que hay 1.000.000 de watts en este caso. Y otro común sería a lo mejor el giga, los gigabytes que tenemos de datos en el celular. La G mayúscula me dice que tengo 1000 millones de bytes. ¿Ok? Hay muchos más prefijos para expresar distintas magnitudes en las unidades, pero esos voy a dejar que los revisen en la página anexa para soporte de la materia, o que simplemente lo googleen y lo descubran por ustedes mismos. Estoy derritiendo. Ok, la otra parte importante que vamos a revisar en este video es el análisis dimensional. El análisis dimensional es una técnica que nos sirve para convertir unidades. Y es muy importante que la conozcan, ya que la conversión de unidades es básica para cualquier carrera de las ciencias. Entonces, en este caso, es importante para realizar un buen análisis dimensional que tengamos 3 cosas a la mano. La primera, debemos de saber con cuáles unidades voy a comenzar, tengo que saber con cuáles unidades voy a terminar, y también debo de conocer factores de conversión que me conecten las unidades de comienzo con las unidades de término. Ahora, no es necesario que se haga en un solo factor de conversión. Podemos combinar múltiples factores de conversión, tantos como sean necesarios. Y en el caso del análisis dimensional vamos a utilizar factores de conversión que llamamos factores unitarios. Vamos a poner por aquí factor unitario. ¿Qué es un factor unitario? Bueno, pues va a ser una fracción que incluye tanto en el numerador como en el denominador la misma cantidad, simplemente expresada en distintas unidades. Por ejemplo, un factor unitario que podemos construir fácilmente es el de 1 metro es igual a 100 centímetros, ¿cierto? Por lo tanto, puedo construir 2 factores unitarios aquí. Uno sería 1 metro sobre 100 centímetros y otro sería el recíproco, que sería 100 centímetros sobre 1 metro. Ambas cantidades son exactamente la misma distancia, ¿cierto? 100 centímetros equivalen a 1 metro. Entonces vamos a aprovechar el principio de que dividir algo por sí mismo nos da exactamente 1, así que lo podemos utilizar para multiplicar cualquier unidad o cualquier medida sin que altere el valor de esta. Solamente va a cambiar las unidades en las cuales está expresado. Por ejemplo, vamos a utilizar la conversión de 73 pulgadas convertidas en centímetros. Entonces necesito un factor unitario que me conecte pulgadas con centímetros.
¿Ok? Sabemos, y si no lo saben lo pueden googlear, que 2.54 centímetros son exactamente igual a 1 pulgada. ¿Ok? Entonces yo puedo escribir 73 pulgadas multiplicado por 2.54 centímetros sobre 1 pulgada. ¿Ok? Las pulgadas en el numerador y en el denominador se van a hacer la unidad. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación de 73 por 2.54 entre 1 va a estar en unidades de centímetros. Y si hago la aritmética de 73 por 2.54, voy a obtener 185.42 centímetros. ¿Ok? Otro ejemplo sería convertir 218 libras en gramos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el factor unitario que me conecta gramos con libras? Bueno, en este caso podemos usar, redondeando un poco, 454 gramos son 1 libra. Así que a la hora de multiplicar 218 libras por 454 gramos sobre 1 libra, voy a obtener que se cancelan las libras y el resultado va a estar en gramos, y obtengo aproximadamente 98.97. No es cierto, esos serían kilogramos, serían 98.972 gramos, sí, 4 por 8, 32. Y este sería mi resultado de la conversión. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí hemos visto un par de casos en los que estamos convirtiendo unidades bastante simples, que no tienen mayor complejidad, es simplemente convertir de una unidad a otra. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, quisiera convertir 1 gramo sobre centímetro cúbico a libras sobre pie cúbico? ¿Ok? Estas son medidas de densidad. Una está en el Sistema Internacional de Unidades y el otro se encuentra, bueno, en una conversión del Sistema Internacional de Unidades, y el otro está en sistema inglés, ¿sí? De gramos voy a pasar a libras y de centímetro cúbico voy a pasar a pie cúbico. ¿Ok? Entonces necesito factores de conversión que me conecten las unidades que tengo al inicio y las que tengo al final. ¿Cuáles van a ser estos? Ya utilizamos el de gramo a libra, ¿no? Entonces sabemos que 1 libra son 454 gramos, redondeando un poco para simplificar el cálculo. ¿Y cuántos centímetros hay en un pie? Tenemos 30.48 centímetros por cada pie. Ok, ojo, porque en esta parte tenemos en el denominador unidades cúbicas, unidades de volumen. Es decir, que este factor por sí mismo no nos va a servir, lo vamos a tener que aplicar múltiples veces. Entonces comenzamos y ahora vamos a usar una cruz de análisis dimensional que en mi opinión simplifica el trabajo. Entonces voy a escribir la magnitud, que es 1, la unidad del numerador, que es gramo, la unidad del denominador, que es centímetro cúbico. ¿Ok? Entonces ahora necesito convertir cada una de estas unidades. Voy a comenzar aplicando el factor de masa, ya que solamente lo tengo que aplicar una vez. Y en este caso, como tengo los gramos en el numerador, el factor unitario los debe de tener en el denominador. ¿Para qué? Para que se cancele en el análisis de unidades. Aquí voy a escribir mi primer factor unitario, ¿no? Con esto, los gramos se deben de hacer la unidad y nos va a dejar la unidad de masa libras. Ok. El siguiente factor unitario que voy a aplicar es para convertir uno de los centímetros
o una de las dimensiones de los centímetros cúbicos que tengo en el denominador. Es decir, voy a escribir aquí 30.48 centímetros sobre un pie. Ojo, eso solamente nos cancelaría una de las dimensiones del denominador. Tenemos 3 veces este centímetros cúbicos, es igual a tener centímetro por centímetro por centímetro. Así que en el numerador de los factores de conversión también debo de tener centímetro 3 veces. Vamos a repetir esto. Ok, entonces aquí ya tengo todo el análisis dimensional requerido para hacer esta conversión. Pero pues es un poco redundante porque estoy aplicando 3 veces el mismo factor. Entonces esto lo puedo reescribir de manera que tenga 1 gramo sobre centímetro cúbico por 1 libra que damos entre 454 gramos. Y ahora los 3 factores de distancia, que en conjunto se convierten en un factor de volumen, los voy a agrupar elevándolos al cubo. Entonces voy a tener 30.48 centímetros, pero estos van a estar elevados a la tercera potencia, de manera que no solamente las unidades se convertirán en centímetros cúbicos, sino también este factor de 30.48 se va a elevar al cubo. No olviden que si elevan un factor unitario, tienen que hacerlo tanto en el numerador como en el denominador. Así que abajo también voy a tener que tener un pie elevado al cubo. ¿Ok? Esto es muy importante. En este caso no afecta realmente porque 1 elevado al cubo es exactamente lo mismo, pero va a haber casos en los que no sea así. Entonces hay que tener la costumbre de elevar a la potencia tanto en numerador como en denominador, porque estamos elevando toda la fracción. Y ahora sí, los gramos se van con los gramos, centímetros cúbicos se van con centímetros cúbicos, y mi respuesta debe estar en libras sobre pie cúbico, que era justamente las unidades que quería desde un principio. ¿Okay? Y el resultado son 62.43 libras sobre pie cúbico. ¿Ok? Espero que estos ejemplos de análisis dimensional les hayan servido y puedan realizar exitosamente la actividad de la semana. Chao.